Okay, so good day everybody, and thanks to attend our today webinar. I think that we are almost ready to start. And I am Giorgia Rossi, and I am the Jackson International Sales Manager, and today I will be your host in this presentation. I am very glad to introduce our today guest, that is the presenter, but it's also a very dear friend because we study together at the university, and he is architect Hugo Wilfredo Torres Reina, and he is the president, the CEO of Restauro SAC, that is a big company specialized in restoration survey in Peru. And so today, together with architect Wilfredo, we will see project that he has conducted in the restoration field in Peru. Just before starting, I'd like to give you some quick information about some instruction on how you can interact with us in the webinar. First of all, or our Spanish friend, don't worry, because the webinar today will be in double language, in English and in Spanish. Just this first slide will be at first in English, and I will give very quick information in Spanish, but then mostly the presentation will be held by Willy in Spanish, and I will translate the main topic in English, so I think that all of the people can understand both of the languages. Your mic is actually switched off, okay, so you cannot talk to us. If you want to interact with us, you have two possibilities. There is a window, a little window, and you can raise up your hand in order to ask us some question. And at the end of the webinar, it depends on the people who raise up the hand, we can open your mic so you can talk directly with Willy, and also talk to Willy and also talk to me. And on the other side, if you want also to interact in real time with us, in the same window there is an online chat, and so you can type in real time the question, and me and our colleague will be trying to reply to you in real time. At the end of the web conference, we will also send you the recording of the today webinar. So in case you lose something or something like that, you can always, receive our discussion. And we will be also very grateful if you can spend a little bit of your time at the end to answer to a final questionnaire. And now I don't want to bother you, so we can start our today discussion, okay? So I just give some information in Spanish for our Spanish friends. Buen día a todo el mundo y gracias para asistir al nuestro seminario gratuito de hoy. Yo soy Giorgia y soy la gerente de la ventas internacional de Jaxel, y hoy seré el su anfitrión. Y me gusta presentar muchísimo el nuestro invitado, que es el arquitecto Hugo Wilfredo Torres Reina, que es un clarísimo amigo y es el director ejecutivo de la Restauro SAC, que es una sociedad muy larga en Perú. Y antes de comenzar, me gusta darle rápidamente algunas instrucciones para asistir al seminario web. En primer lugar, la discusión será en español y en inglés también, y actualmente no es posible hablar con nosotros. Hay una ventana interactiva para hablar con nosotros. Puede levantar la mano para pedir una preguntas y vamos a abrir el micrófono en la parte final del webinar. O podéis utilizar también la chat en tiempo real para preguntar
algunas curiosidad o así. A la fin de la conferencia web vamos a enviar un video, el video recording de la presentación, y tenemos también algunas preguntas a la fin de la presentación, así se puede responder a estas preguntas. Nosotros somos muy feliz de esta posibilidad. Y ahora no quiero molestar el vuestro tiempo más y así podemos empezar la presentación de hoy. Jaxel is an honor to host architect Wilfredo Torres Reina, who will present the restoration project of the Basilica Nuestra Señora de la Mercedes de Patia in Peru, where the 3D laser scanner technology have been applied to the as-built documentation, to the analysis of the structural foundation, and also to control or the 3D deformation. Thanks to this presentation, you will concretely experience how the laser scanner usage, but also the digital photogrammetry and and integrated software packages can speed up and support all the survey project. The entire project has been realized using the JRC 3D Reconstructor software, that is the worldwide known software for the complete laser data processing, and also PixarCube, that is the photogrammetry software to enables to recreate the reality starting from the pictures, standard images as well as UAV1. Así, Jaxel es honorada de presentar al arquitecto Hugo Wilfredo Torres Reina, que presentará el proyecto de restauro de la Basílica de Nuestra Señora de la Mercedes de Patia en Perú, donde el arquitecto ha aplicado la tecnología de laser scanner 3D y para la documentación 3D, para la análisis de las fundaciones, de las estructuras y para el control de la deformación 3D. Gracias a esta presentación, espero que vosotros podrías experimentar concretamente el utilizo de la tecnología laser scanner y de la fotogrametría digital y de un paquete software integrado que pueden realmente acelerar y ayudar todo el proyecto de restauro. Y todo el proyecto está realizado con el utilizo del software JRC 3D Reconstructor para el manejamiento de los datos 3D y con el software PixarCube para el manejamiento de la imagen. PixarCube es un software especialmente utilizado para la fotogrametría. Now, just let me very quickly point out some of our JRC 3D Reconstructor that is not the only software, the unique software that Jaxel developed. In fact, Jaxel developed a complete software solution, a complete suite of software for LiDAR data, beam and plans, task and images, as for example the PixarCube for really clever and fast extract the reality from pictures, or as well the beam and plan solution for the scan to vector solution. Así, permítame de señalar rápidamente que el software JRC 3D Reconstructor no es el único producto de Jaxel, porque Jaxel tiene también otra solución de productos como el PixarCube, el software para la fotogrametría, o como la suite Beam and Plant para el rediseño CAD a partir de la nube de punto. Y ahora finalmente me alegra pasar la palabra al arquitecto Wilfredo, que puede empezar la presentación de hoy. Y now I'd like to pass the floor to Willy, who will start to introduce and to talk about his project. So I repeat, Willy will talk in Spanish, and we will have also some time for the English translation. So Willy, I'm very glad to pass the floor to you. Non si sente.
¿No se sienten? Buenos días. Buena, ok. ¿Qué tal? Buenos días, gracias Georgia por la presentación. Estoy muy contento de poder contarles nuestra experiencia como proyectistas y también como ejecutores de obra en un proyecto ejemplar por el tipo de problemática que contemplamos cuando hemos tenido que hacer la intervención. La construcción de esta iglesia es una iglesia muy particular. Se dio más o menos en el año de 1960. Primero se construye la parte más, digamos, más morfológicamente más difícil. Segundo, se construye el edificio que está en la parte trasera. Y en tercer momento se construye esta pequeña capilla. El culto de la Virgen de las Mercedes es un culto que viene desde los años 1300 aproximadamente. Y en Paita, que es la ciudad donde hemos hecho la intervención, se puede decir que es algo muy, muy importante. La iglesia original del culto de la Virgen de Mercedes se encuentra en la parte baja de la ciudad frente al mar y nos encargaron este proyecto hace aproximadamente un par de años. La basílica es este volumen de aquí, las tres cruces es este volumen y esta es una casa de retiros que da servicios adicionales a todo este gran complejo, que es el complejo de Nuestra Señora de las Mercedes. Georgia. Okay, thank you very much, Willy. So the building is composed by two structures. The main one of the Basilica that was built up in the 1960, and the second one of the Tres Cruces Church on the right. That, sorry, let me go back. Okay, here we are. So the main one is the Basilica, and here you can see the vault, and on the right you can see the Church of the Tres Cruces that was built up around the 1918. And behind the two churches there is a third building that is a very regular one, whose construction time is in between the 1960 and 1980. So the main building, Basilica, has a surface of around 100 and 300 square meters and present a particular and unique architectural structure, especially related to the roof geometry that is a huge concrete vault. The devotion of the Nuestra Señora de la Mercedes de Patia is highly heartfelt in Peru. And the original church that was built up in the 17th century was too small to accommodate persons and pilgrims who every day visited the site. So for this reason, the new basilica was built bigger and on the upper hill of the city, preserving the old church of the 16th century that will be restored in the near future. Now we can, just to give you an overview of the project, we have just opened the Reconstructor project. So Willy, if you want to add some information while we are showing the project in JRC, you can, add any kind of information you considered useful. Okay. El proyecto consistió en hacer una consolidación estructural de los edificios que se pueden observar. Por la magnitud del proyecto y también por la morfología complicada del edificio, se tuvo que utilizar tecnología láser escáner. Teníamos muchos problemas en conseguir la información necesaria, pues no existían planos, no habían dibujos. Un sistema convencional de levantamiento no nos podría dar la información necesaria y muy minuciosa que se necesitaba para hacer un análisis estructural, y decidimos utilizar un láser escáner, apoyándonos en el software de Hexel, que es el JRC Reconstructor, y también con el PixRQ. Creo que sí, eso. Sí. Okay, so the main thing was that
really use the laser scanner technology, especially for the complexity of the building, because we will see in the presentation, the building, and also as you can see here in the project, is not a standard building, especially for the roof. Composition for the roof structure. And so in order to have a 3D complete knowledge and documentation, and in order also to catch all the parts, especially the higher one, with a complete details of each area, the laser scanner has been pretty useful. And thanks also to the JAXEL software that speed up and help all the elaboration, it was possible to create a complete 3D documentation of the project, a project that was much more, how can I say, structured, especially for the restoration and for the reinforcement, especially of all the foundation of the churches. So we just come back to the presentation here. Okay, Willy, just go back to you. Ok, gracias. Entonces, nuestros problemas principales fueron comenzar a saber cuál era el estado actual de la edificación. Se hicieron dos cosas, básicamente. Una fue las exploraciones físicas, tanto en las partes estructurales como en las partes no estructurales. Y la otra forma de poder recabar la información necesaria fue haciendo un trabajo milimétrico de levantamiento láser. Prácticamente se trabajó con la máxima resolución porque teníamos que entender junto al ingeniero estructural, el ingeniero Daniel Torrealba, cómo es que se había comportado la edificación y si es que en realidad necesitaba de una intervención tan minuciosa como la que pensábamos a priori que debía ser. Los principales problemas de este edificio, una vez hecho el levantamiento tridimensional, fueron la superficie de los muros no tenía un adecuado apoyo, es decir, los cimientos eran demasiado superficiales, medían aproximadamente 60 centímetros de espesor y los muros medían otros 2 metros de altura. Adicionalmente a ello, se verá en los próximos slides, teníamos unos vitrales muy importantes hechos por un artista llamado Adolf Winternitz, que es un artista muy considerado en nuestro país, que tenían un peso adicional al cual el muro no había sido diseñado. Entonces teníamos cimentación muy superficial, teníamos problemas en los pavimentos, los pisos se habían roto, estaban fracturados, teníamos deformaciones en las ventanas, y una completa y absoluta carencia de información gráfica. No existían planos en CAD y decidimos, como ya había repetido antes, utilizar tecnología láser que nos iba a facilitar mucho la información, la calidad de la información, además del tiempo de trabajo, que lo veremos posteriormente. Giorgia. Thanks. Okay, so the Basilica had some structural problems that can be summed up as following. First of all, shallow foundation. So foundation of the wall that were not so deep. The second, the geotechnical and geomorphology analysis underline a soil mostly composed by expanding clay. And especially in the rainy period, the so-called El Niño, the soil blow up, causing the structural failure of the perimeter walls. Third, during the analysis, the architect reveals various structural failures of the pavement and the deformation of the glass windows. In general, the main structural issue was related to the constructive technique because shallow foundation walls onto whom very heavy glass windows have been positioned without a detailed structural stress analysis. And furthermore, there were neither drawings project nor sketchings of the building, especially CAD based. So totally there were no information. And so you know better than us that it's almost impossible to
set a complete and correct restoration project without any kind of drawing, any kind of basis. And so the survey activity has been revealed also very hard due to the complex geometry and the difficult accessibility of some areas. Okay, Willy. Sí, bueno, esta es una imagen de los pisos que se habían fracturado por una probablemente deficiencia constructiva. Los suelos en esta zona son arcillosos, son expansivos y, bueno, como estamos en una zona que está atacada permanentemente por el fenómeno del Niño, en algún momento los pavimentos exteriores recibieron demasiada agua, la cual fue filtrada y ocasionó que los pisos se moviesen. Teníamos problemas estructurales bastante visibles en todos los muros de cerramiento de la iglesia y en los pisos. La siguiente, por favor. Sí. Ok. Estos son los vitrales que se pueden observar desde la parte interior de la iglesia. Tienen un peso de aproximadamente 20 kilos o 30 kilos por cada lámina, por cada plancha. Estamos hablando más o menos de unos 300 metros cuadrados de vitrales. En realidad, el trabajo principal fue poner a salvo estos vitrales. Los muros ya no soportaban el peso y tuvimos que intervenir de emergencia prácticamente. Pero básicamente el problema de la iglesia fue los suelos. Georgia. Okay, thank you. So this picture is a detail of the pavement where you can easily see big cracks that cause also the floor deformation. To reinforce the floor, in the past, people put a concrete pouring that has been done without taking care of the soil mechanical characteristic. And the different behavior of the material, especially under the earthquake action, but especially also under the rainy action, as we said before, this phenomenon called El Niño, caused the failure, the deformation, and also the cracks of the pavement. These pictures represent the glass window, and these glass windows are around 300 square meters, and they are, sorry, because they are still existing, a very, very important example of cultural heritage in Peru, because they have been designed by a very important artist, Adolf Wintermitz, and so they really represent a very important cultural heritage example. And after the basilica construction, the designer placed these glass windows onto the wall, and this big structural stress that was not estimated properly by the designer represent the main cause of the wall deformation. So just consider that we are talking about very huge windows made up by glasses of around 2 centimeters depth, installed inside a concrete frameworks, then placed onto the wall. Just to give you an idea, the more or less smaller pieces that is around 1.5 square meters is around 40 kilos weight. So we are talking about a very, very big weight that was positioned onto the walls. Okay, Willy. Ok, la próxima. Ecco. Questa sarebbe la chiesa de las Tres Cruces. Discúlpame, estaba hablando en italiano. Esta sería la iglesia de las Tres Cruces, que es el volumen que se ve cerca a la basílica y que tiene estas tres cruces enormes, las cuales son una propuesta arquitectónica basada en la historia de la zona, y que no tuvo mayor problema constructivo, pues son bloques de concreto, son concreto armado, pero sí hubo un problema, digamos, a nivel de asentamiento, ¿no? El problema básico es que se ha asentado la iglesia en la parte más cercana a la basílica.
Si bien la basílica no tiene problemas en sus bases, solamente tenía problemas en los muros de cerramiento, que son los que soportan los vitrales, en este caso nuestro problema no era tanto la estructura, sino era con qué estaba recubierta la estructura. Esta iglesia está enteramente revestida con mosaicos, y son mosaicos de una cierta calidad y sobre todo de una cierta historia. Estos mosaicos los hizo un artista muy importante en Perú que se llama, bueno, en este momento no lo voy a decir, un artista muy importante y que no se pueden tocar, son parte del patrimonio cultural de la nación. El problema era más que todo poder hacer un levantamiento para tener una idea global, para tener una lectura integral y poder hacer un análisis integral también de la obra de arte. Estructuralmente, como digo, no tenía problemas este edificio, pero el problema para mí era poder obtener toda esta información gráfica para poder evaluarla con un restaurador de bienes muebles y poder saber si es que los mosaicos estaban en algún tipo de riesgo o no. Georgia? Thanks, Willy. So this is the internal view of the Church of the Tres Cruces, that is the nearby building, and that thanks to the anti-seismic regulation in force at the building construction, it did not suffer the seismic action. The only structural problem is a global failure of the building, concentrating the correspondence on the upper part of the construction, where are located the three big crosses in concrete, and it is mostly caused by the swelling of the soil, always due to this Niño. The unicity of the building is not the architectonic structure, that is very simple, we can say, but the real unique thing is the mosaic decoration that upholster all the internal surfaces. So it's easy understandable that was not possible at all to touch any part of this surface during the survey. It was not possible neither attach anything. It was only possible to conduce the documentation, high accurate documentation of the surfaces, and then making the restoration surfaces works. So the 3D laser scanner survey has been carried on without any issues and inconvenience. Even the most particular attention has been taken for the 3D documentation of the mosaic that cover all, or better, sorry, most of the internal surface of the church. Okay. Entonces, gracias al uso de la tecnología láser, pudimos obtener lo que un proyectista anhela para poder trabajar, que son planos de detalle en los cuales se pueden graficar los problemas del edificio para tener una lectura integral y poder incidir directamente en las causas del problema. Después del trabajo de campo, pudimos obtener diseños, planos, con mucha precisión, en los cuales podríamos analizar directamente si convenía o no hacer cuál tipo de intervención. Y esto nos ayudó a tomar las decisiones proyectuales que veremos más adelante. Georgia? Okay, so as anticipated, the goal has been setting detailed and complete CAD drawings to evaluate the general structure behavior and the damages entity in order to project the foundation reinforcement and all the restoration project. The drawing project, as we have seen before, of the 9060 were not completed, no detailed plans section as well as structural drawings, preparatory for the diagnostic, nothing at all. So with no drawing was not possible to set the project, so this is why the main goal was at first to create a drawing basis in order to set all the further action for the restoration project. Okay. Okay. Entonces, la fase número 1 fue la fase de trabajo de campo, que nosotros en español le decimos levantamiento de datos, en la cual tuvimos algunos problemas logísticos por la morfología de los techos. Básicamente lo que pensábamos hacer era un levantamiento muy, pero muy preciso de toda la estructura. Pensamos utilizar un láser escáner Faro Focus 3D
Usamos imágenes termográficas con cámaras termográficas para poder determinar la construcción, la disposición del fierro y los posibles problemas que pudiese mostrarnos la edificación sin tener que hacer un análisis destructivo, todo lo contrario. Y trabajamos durante una semana en todo el complejo haciendo al menos unas 50 escansiones. Okay, so the survey activity has been conducted using a terrestrial laser scanner, a Faro Focus 3D, for the high level of accuracy. And even the logistic management was hard due to the geometry of the building that slowed down the work activity. The roof is not flat, and so every time the laser position changed, it was a very important thing to take care. Then they use also thermal survey in order to map and visualize in 3D on the point cloud the thermal information and to define some iron stuff and so on. Then a UAV survey to check the construction site, verifying the machine movement and the work in progress. The survey time was around 1 week. That it could be considered a long time, but permission, weather condition, because on the roof there were more than 42 degrees in the morning and the architectonic structures were not so convenient environment. And then number of global scan was 50 scans, internal and external, high resolution one. Sí, gracias. La próxima, sí. Ok. Sobre todo, pudimos obtener la información muy al detalle, casi al milímetro, de todos los mosaicos interiores de la iglesia de las Tres Cruces. En realidad, el usar esta tecnología te permite tener una visión global, porque este tipo de edificio funciona como un sistema de piezas. No se puede tener un diagnóstico parcial de cada cosa. Funciona en global. Y bueno, en esas 50 canciones que hicimos, estuvieron también incluidas las canciones interiores muy al detalle de las superficies polícromas. This is a detail of the Tres Cruces Church, especially the details of the surface, and especially in the internal part, they got high resolution scan in order to a higher resolution scan in order to capture better the details of the mosaic surface. La morfología de los techos básicamente fue un problema porque el láser escáner debe ser colocado a nivel sobre una superficie muy estable. Entonces, la única forma de poder escanear estos techos era subiéndose al techo y colocando el trípode de tal forma que no se resbalara. Lo logramos, gracias a Dios, y pudimos, utilizando los edificios aledaños, hacer diferentes escansiones a diferentes alturas, con la cual logramos completar básicamente el levantamiento en todos sus extremos. No hubieron faltantes de información. Georgia. Thanks. So this is a detail of the survey phase, and here the surveyor, you can see that are on the top of the third building, that is the simple one behind the Basilica and the Tres Cruces. In order to catch better the cross of the Tres Cruces, the upper part of the vault of the Basilica, in fact you can see in these pictures, in this picture the rib vault, and in order also to have a sort of flat surface on which position the laser in order to speed up all the survey activities. Okay. La fase número 2 fue el procesamiento de la data. Realmente utilizamos 2 computers para poder procesar con 2 softwares distintos la data adquirida. Utilizamos un dron, un Phantom 3 Professional, para obtener información aérea y poder planificar adecuadamente las fases de la obra, y utilizamos el JRC 3D Reconstructor para poder procesar toda la data levantada con el láser escáner. En realidad me sorprendí que el procesamiento de los datos solamente nos requiriera de una semana. Fue algo muy veloz, fue algo muy
amigable y realmente es un ahorro en cuanto a tiempo de instrumentación en obra y en cuanto a tiempo de procesamiento de data en oficina. Georgia. Okay, the data have been processed using JRC 3D Reconstructor software and PixarCube, and if you can see here in these images, Architetto Wilfredo used two software. They use on the right the PixarCube software, and on the left JRC 3D Reconstructor. And thanks to the automatization of both of the software, it was possible to work simultaneously on more workstations, increasing so the global work performance. The other biggest advantages have been the easy and user-friendly software interface usage and the automatic and complete elaboration process, as well as the output extraction that dramatically reduce all the elaboration times. In fact, 1 week to elaborate all the data, including the extraction of the orthophoto and the cross-section. Another additional week in order to set the final drawing, CAD drawing with list, materials map, damage map, crack map, and restoration project. And in order to catch the UAV survey, they used the Phantom 3 Professional. Okay. Willy. Sí, entonces la fase 3 fue el trabajo de poder producir información. No sirve de mucho la data en 3D si es que no te permite producir información útil para tu proyecto. Y me parece que Georgia va a mostrar un poco el uso. Sí. This is the complete high-resolution 3D structure of the project. And so we can go back to the Reconstructor project. Okay, so here you can see all the structure of the project where on the left you have all the list, including point cloud. I mean, this is all the elaboration data, so included point cloud, pictures, and different items in order to extract all the output. And so this is the complete visualization, and we can go back to the presentation, and so we can show Willy just the word to you in order to show some output result. Okay. Una vez registrada la data y una vez procesada la data con el software, es muy fácil y es muy veloz el producir ortofotos en plantas y secciones. Estas ortofotos prácticamente lo que hacen es mostrarte un estado real en 3 dimensiones del estado actual del edificio, lo cual fue muy útil en un primer momento porque estas imágenes fueron generadas con poco tiempo de trabajo y nos permitía tener ya una cierta idea de análisis estructural. Entonces, a partir de estas imágenes ortofotos, se elaboran las plantas casi en automático. Georgia? Okay, so this is the view of the orthophoto. We have on the left the plan view, and on the right the roof view. And this orthophoto have been extracted very quickly, and it was also very useful in order to have a complete first overview of the as-built status. And it was also very important in order to provide first a global idea of the structure of the church in order to start thinking about the further step in terms of really reinforcement project. And all this information, all this orthophoto have been extracted automatically, and almost semi-automatic is also possible to extract all the redrawing of the plant. Okay. La primera vista, que es la que vimos en el slide anterior, muestra básicamente cortes a diferentes niveles de la basílica, con los cuales se han elaborado estas imágenes que son
los dibujos en AutoCAD, ¿no? Que tienen información métrica muy precisa y con la cual podemos comenzar a trabajar un diagnóstico muy preciso del estado actual de la edificación. This is the redrawing of the CAD redrawing, or better, this is the final drawing in CAD, where you can find all the different details. And on this typology of CAD drawing, the architect start to plan all the reinforcement and restoration project. Okay? Sí. Bueno, en esta imagen, por ejemplo, esto fue cuando obtuve estas imágenes me sentí muy contento realmente porque este nivel de información no se podría obtener con otro instrumento. Necesitábamos tener ideas ciertas sobre la morfología constructiva del edificio. Entonces, no sabíamos, por ejemplo, cuál era el espesor de las losas. La única forma de haberlo sabido era perforando la losa desde el exterior hacia el interior, ¿no? Del estrado 2 al intra 2, midiendo esta losa y haciéndole pues un diagnóstico destructivo a la edificación. Se pudo también observar en automático, sin necesidad de elaboraciones con CAD, las deformaciones de pisos y las deformaciones de los muros y de los cuerpos adyacentes a esta edificación. Los cortes prácticamente fueron en automático, así como también pudimos ver el grado de inclinación de los vitrales y los muros. Okay, so now we are going to show some orthophoto extraction, okay, internal orthophoto extraction, and thanks to the 3D data, it was possible defining the depth of the roof without making any kind of diagnostic analysis, as for example a hole on the roof or endoscopy analysis. So the depth of the roof has been calculating, analyzing the internal and external surface of the roof, taking this information from the scan. So without touching the structures, without using any kind of destructive analysis, it was possible to estimate the depth and the dimension of the roof, very, very detailed. Okay, Willy, we just change the view here. Esta es otra imagen, gracias. Esta es otra imagen en la cual, por ejemplo, podemos ver la deformación de los pisos y ver cómo la sacristía, que es el volumen que se encuentra a la derecha del volumen, tenía una inclinación bárbara, igual que el altar mayor, el cual es ese volumen anaranjado que se encuentra muy cerca, y sobre todo ver la deformación de los pisos. Fue interesante poder tener una idea global de por qué se habían deformado los pisos. Nos comenzó a dar ya mayores luces. Y bueno, las sospechas que tuvimos sobre el comportamiento de la estructura se comprobaron cuando hicimos las excavaciones en las cimentaciones y pudimos dar ya un diagnóstico muy acertado de lo que había sucedido, además del estudio de suelos que se mandó a hacer. So this is another orthophoto section, and I think that this is useful because the little building that is on the right is the sacristy, and on the right you can see the deformation of the pavement. Thanks to the fast and easy orthophoto extraction, it was possible to measure precisely the deformation of the pavement and planning further diagnostic analysis only in specific and exact part. Okay, Willy? Sí. Bueno, esta es otra vista en la cual se puede apreciar lo que se ha podido explicar en el slide anterior. Difícilmente se podría haber hecho un dibujo tan preciso como el que se pudo obtener a través del láser escáner por la complejidad de la morfología del edificio. Este levantamiento tridimensional nos ayudó a comprender cómo fue diseñado y también cómo es que se comportó en el tiempo. Creo yo que con métodos tradicionales no hubiésemos podido acercarnos mucho
a un diagnóstico tan acertado como el que se ha podido hacer en esta oportunidad. This is another example of the extraction of the internal section of orthophoto of the internal section, and what the architect underlined is that thanks to this kind of technology, the laser and the software capability in terms of data management was very easy and very fast. Extract all this kind of information, especially keeping a very high level of accuracy. And the architect Wilfredo also underlined that without this kind of technology, that would not be possible to obtain such kind of result, especially keeping a high level of accuracy in terms of output production, but also a very, but also respect all the schedule time that the customer asks. Okay, Willy, Sí. Yes? Sí. Los siguientes slides son referidos al procesamiento de la data y que prácticamente nos permitieron obtener planos muy precisos sobre el estado actual de la edificación, y sobre todo nos permitió el poder hacer un proyecto que pudiese rescatar la arquitectura. Estas láminas posteriores que vienen prácticamente se refieren a eso, ¿no? Al levantamiento de la morfología del edificio. And this is the CAD section, and here in the background of the CAD section you can see also the orthophoto, and thanks to the orthophoto was very quickly the architect point out that no structural problem affect the roof, but that only the vertical structure, so only the walls had the structural problems. Okay, I just passed the next one. Estas son las fachadas del edificio en el proyecto, digamos, no es, no se puede decir mucho sobre esto, prácticamente es lo que ya hemos dicho, un rápido trabajo de elaboración, un rápido trabajo de pasar de no tener nada a tener información en mano y poder hacer rápidamente un proyecto. Georgia. See, these are the redrawing of the facade of the building. So these are the final drawing of the facade of the building, and we think that there are no other adding information. But if you can see in the bottom drawing, the elevation lateral, you can also analyze from the structural point of view that the architect also report all the cracks, okay, in red. So this kind of drawing bases are very important also to report all the building analysis propedeutic to the diagnostic, but especially to the restoration project. Okay, Willy, pass the other picture. Sí. Estas son las plantas obtenidas a través de las ortofotos de la Iglesia de las Tres Cruces. Si bien es un volumen más pequeño y que tiene menor compromiso en cuanto a su morfología, tenía problemas de accesibilidad por la altura de estas torres, que son las Tres Cruces, y por la complejidad de sus revestimientos, que son los mosaicos. Adicionalmente a esto, el levantamiento de la estructura, no solamente de la estructura, sino también de las cosas que están alrededor, y que de cierta forma podían tener algún tipo de compromiso con el comportamiento estructural del edificio. Después pudimos darnos cuenta que no era así, pero es una información que pudimos recabar. Básicamente, estas son las plantas. And these are the plan of the altar zone of the Tres Cruces Church, and this plan represents two different kind of slices. The first one on the left that was done around at a level of 1 meter, and the second one that is the roof one, I mean the internal part of the roof where you can admire some part of mosaic and so on. That was a part of a level of around 2.5 meters. Okay. Esta es la elaboración de las plantas, prácticamente este es el proyecto, esta es la propuesta en la cual se retiran algunos elementos y se rehacen los pisos que estaban en mal estado, que es el único problema que tuvo este edificio.
And this is the final drawing of the Tres Cruces Church. And as we have underlined before, the only structural problem that affect the church was the instability, the deformation of the pavement. Okay? Sí. Gracias. Bueno, estas imágenes se refieren básicamente a cortes elaborados con ortofotos, en las cuales pues fue muy gratificante el poder obtener un levantamiento de las cruces a esa altura sin haberse tenido que subir físicamente en un andamio. El relevamiento de esto fue muy rápido. And now we will start to show you some orthophoto, both the internal section of the Tres Cruces Church and also the external facade. And especially the laser scanner technique was very helpful in order to obtain very quickly the complete height of the building. And so the survey was on one side, on site very quickly, but also the post-processing phase in the office was also very quickly in order to have the complete overview of the status of the church. Okay. En estas imágenes se puede, por ejemplo, observar ya el problema de inclinación. Básicamente el corte lo ha generado el software. Solamente se trabaja muy poco en realidad sobre estas imágenes que están generadas. Y ya tienes una idea de cuál es el estado de conservación y el comportamiento, sobre todo de la estructura. Como se pueden dar cuenta, hay una inclinación de esta estructura hacia la parte más cercana a las cruces, básicamente por el peso que estas tienen y por algún tipo de asentamiento que ha podido tener el pavimento, el piso, el suelo. And these images are very, I think, interesting in order to understand the inclination, so the deformation that had the building. And this is the Tres Cruces Church. And you can see that in correspondence of the higher part of the building, where are located the three cross, there is a soil failure. And very quickly, the architect checked the entity of this failure, and they also plan the fire monitoring activities, the further monitoring activities, in order to check if the instability of the soil was already ongoing or not. And they checked that it was a stop, and so the church make a sort of assessment. So it assessed its behavior onto the soil. Okay. Estas son las imágenes ya trabajadas en AutoCAD. Son los planos muy precisos sobre cómo se encuentra el estado actual de la iglesia. Y con esto, pues, es básicamente con lo que trabajamos los proyectistas. And this picture is the final drawing of the Tres Church, where you can see how is very underlined in detail all the structure of the building. And here are some other internal orthophoto of in this case, of the external facade. And these are the final redrawing of the external facade of the Tres Cruces Church. Okay, here we are, Willy. Ok. Esta es una imagen muy interesante porque, como les comentaba hace un rato, nuestro principal problema eran las deformaciones de los vitrales. Los vitrales eran muy importantes, hechos por un artista muy importante. Los muros a simple vista habían sufrido daños, pero teníamos que tomar decisiones muy rápidas en cuanto a la obra, porque el proyecto termina en una obra. Entonces, logramos hacer cortes a la altura del vitral, más o menos unos 2,50 metros, y pudimos obtener rápidamente líneas de extracción para ver deformaciones, y en base a ello, tomar decisiones. No hay ningún tipo de edición manual acá, esto es en automático. And this picture represents the orthophoto with the red
line of the boundary walls, and this is an automatic cross-section extraction. So instead of redrawing manually the plan, horizontal and vertical cross-section can be automatically extracted from the 3D model, so from the point cloud, and export as polyline, saving all the saving elaboration times and CAD redrawing times. And the architect reveals that no manual editing has been done in this case, but also all the other section, horizontal, vertical, as well also as the diagonal, because you can set a plane that can be oriented as you desire, that slice your 3D model in order to extract this cross-section that can be exported as polyline directly ready for your CAD environment. Okay, Willy, the next one. Sí, ok. Lo mismo con la Iglesia de las Tres Cruces. Estas líneas fueron obtenidas en automático a partir del levantamiento tridimensional. No hay trabajo manual, no hay edición, solamente se pide una sección a cierta altura y sobre esto comienzas a trabajar rápidamente tus láminas, o pues, si quieres, comenzar a diagnosticar qué cosa sucede con el edificio, pero ya a nivel de precisión sobre AutoCAD. And this is the other church. This is the Church of the Tres Cruces, and also these pictures represent the automatic extraction of the cross section that has been, I mean, automatically extracted from the point cloud. Okay. 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 Esta imagen es muy importante porque a través de la extracción de estas polilíneas en automático pudimos ver realmente cómo es que los vitrales se habían deformado. El muro se había deformado en una dirección y el vitral, para tomar equilibrio y no caer, se había deformado en la dirección contraria. Y esto se pudo obtener simplemente una vez registrada, digamos, la nube de puntos, pudimos obtener esta información. Quiere decir que prácticamente 10 días después de iniciado el primer levantamiento teníamos información clara para poder tomar acciones muy rápidas, que fueron acciones de emergencia en el desmontaje de estos vitrales. And in this picture you can see how the laser scanner survey also reveals the deformation entity of the glass windows, for whom the removal and restoration has been evaluated. And just extracting the section from the plan, from the 3D model, was possible to estimate this deviation. So comparing the polyline respect the orthophoto, it was possible to estimate the movement, so the deformation of the walls. Okay, Willy, the other picture here. Okay. Sí, bueno, estas son las imágenes de los mosaicos obtenidos con el levantamiento láser. Digamos, esto no es, acá no hay mucha elaboración, simplemente se genera un corte en una ortofoto y tienes ya en tiempo real la morfología de la superficie. Yes, this is a very important, I think, features, because in order to have a high resolution representation of the mosaic, it's possible to drop external picture onto the point cloud, and the architect took 100 high resolution pictures of this mosaic using Nikon camera D750 with a fixed focal length of 60 millimeters, and in JRC 3D Reconstructor, thanks to the capability of mapping or dropping any kind of external pictures, is possible to add texture information to the project. And for example, this is one of the results that you can extract. So you can extract a high-resolution texturized models using high-resolution pictures in order to then really map in a sort of real scale all the damages, all the materials, all the single things that affect the surface. Willy, I give you the floor. Yes, this is the...
Sí, lo que decía Georgia y que yo me había saltado de decir es que uno puede obtener fotografías con un equipo fotográfico de alta resolución. En este caso hicimos más de 100 fotografías con un equipo Nikon D750 full frame y un lente de 60 milímetros. Y se pueden trabajar, digamos, estas fotografías a alta resolución para después importarlas sobre la base de datos de la nube de puntos y obtener este tipo de imágenes que te permiten hacer una lectura integral de la obra de arte y sobre todo de poder diagnosticar si es que hay faltantes, hay lagunas, hay algún tipo de problema, ¿no? Estas son elaboraciones muy rápidas, son muy fáciles y bueno, nos demuestra la cantidad pues de posibilidades que nos ofrecen las herramientas informáticas. Depende ya del proyectista qué es lo que necesita obtener de ellas. So this is just another example, pictures, and we'd like also to open the software. So we pass to JRC 3D Reconstructor because we would like to show you one of the resulting mesh, high-resolution texturized mesh that has been created. So just, will I give you the speech to you? Sí. Lo que quería decir es que a través de las elaboraciones con mallas, que son de mucha resolución, se puede obtener este tipo de producto en el cual uno, si gusta o si es que quiere recrearlo o registrarlo, puede obtener un recorrido virtual en 3 dimensiones del edificio en sí mismo, que te puede servir como una base para un registro principal, un registro primario, y que también es importante pues en este tipo de obra de restauración dejar todo este tipo de información almacenada para poder hacer evaluaciones posteriores en el tiempo. Este es un trabajo en mesh, ¿no? Se generan mesh a través de este software y que te permiten tener, digamos, una información real en poco tiempo. This is the mesh creation, this is the 3D mesh creation that is much more realistic, we can say, respect the point cloud, because we are talking about a solid surface, and you can see how it's possible to get a very high resolution quality, and you can export as well this kind of texturized mesh in different kind of formats. So if you have, for example, I don't know, to add some any other kind of information or something, you can also, or just making some further analysis on it, you can export in different format this kind of high resolution texturized mesh. We now go back to the presentation. Okay, Willy, just give to you the speech. Okay. Las imágenes obtenidas a través de la termocámara también se pueden conectar o se pueden de alguna forma utilizar dentro de una realidad 3D. Es más, se podría hacer, si uno quisiera, un levantamiento total termográfico y obtenerlo en 3D para una mejor lectura. Esto es importantísimo para este tipo de edificaciones, pues puedes obtener mayor información de la que estás viendo, pues la termocámara te permite observar hasta 5 centímetros de profundidad en la superficie sin tener que explorarlas con medios mecánicos. This is the 3D representation of the thermal picture. So as we have said previously, thanks to the JRC 3D Reconstructor capability, it's possible to drop any kind of external picture. When we talk about any kind of external picture, we really talk about any kind of external picture, so as well thermocamera picture. And in this image here, you can see the reprojection, the dropping of a thermocamera picture onto the point cloud, and this has been pretty useful because the architect could analyze not only in 2D the surface or the information that the thermocamera provide, investigating the surface for a more or less depth of
5 centimeter, but this kind of knowledge can be conducted also in 3D, and so you can really compare and you can really have the global knowledge of all your building, not only on a sort of 2D map view. Okay, en esta imagen, gracias. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, a la izquierda, la deformación de plomo, o sea, la pérdida de plomo, la pérdida de verticalidad del mosaico. Y era muy interesante el poder saber que el muro se había ido hacia un lado y el mosaico se había hacia otro, ¿no? Y gracias a las herramientas de inspección que nos da este software JRC Constructor, se puede ver la deformación vertical, no solamente en cortes, sino también pues a nivel planar, ¿no? Se pueden hacer inspecciones de deformación de elementos planos para ver en cuánto más o menos se han deformado. Es muy interesante, es muy importante, sobre todo para quienes trabajamos en temas estructurales, el poder tener esta información rápidamente, que no hay forma de obtenerla con algún otro tipo de instrumentación. Esta imagen que están viendo es el análisis de inspección de uno de los vitrales en su deformación. So the entity of the glass windows damages have been analyzed thanks to the JRC 3D Reconstructor inspection tool, and every window has been compared with a reference plane, underlining the deformation, and on the left you can see this analysis in 2D. So you have the yellow line is the vertical reference plane, and the red one is the cross-section of the glass windows extracted directly from the software. On the other part of the screen on the left, you can see the software interface where there is the both the result of the inspection. So the inspection creates a color map in which every color corresponding to a deformation, you can check this deformation because you have an histogram, and the software create as well a PDF report that we can open and show you. Okay, this is an example of PDF report that the software create, in which it tells you all the analysis, in which you have all the diagram here, and in which you have for each color of the point, for each color how many point has got a certain deviation, very, very detailed. Obviously, this part of histogram can be personalized. So you can set the depth that you want to investigate, you can set the color information that you want to display, and so on. And at the end of the PDF, you can also have a preview, a sort of view, and you can also add some notes. So it's a deliverable that you can have and that you can provide. Okay, here we are. Willy, go back to the presentation. Ok, entonces, después de haberles mostrado los trabajos de análisis, los trabajos de levantamiento, nos enfrentamos a la obra. El láser escáner también puede ser usado en obra para poder hacer verificaciones y para sobre todo hacer monitoreo, ¿no? El monitoreo de las cosas y ver cómo es que se van comportando. El primer trabajo que pudimos hacer, que fue básicamente lo más urgente, fue el desmontaje de los vitrales. Un proceso muy lento, un proceso muy complicado, porque estos vitrales están unidos entre sí con estructuras metálicas. Había que desoldar estructuras, teniendo cuidado de que no se deformasen más los muros por apoyos, y realmente fue un trabajo pues titánico, lento, y que nos tuvo pues preocupados durante todo el tiempo que duró. Giorgia? Sí, after seeing I mean, we have seen all the diagnostic analysis, so the survey activities and the setting of the drawing and everything. And so now we can also give you some, show you some result of the restoration process. And the picture that you can see here is represent, I think,
the biggest part of the work because the restoration works has configured as a complex activity that interesting all the structures. And the first activity that the architect made was the removal of the glass windows. And the picture here is the global glass window view before the restoration works, and why they started from the glass windows, because it was the most urgent, because we have seen that the glass windows deformation together with the walls one was the much more important and much more relevant damage that affect the building. Okay, Willy? Sí. Bueno, esta es una imagen en la cual podemos ver cómo se desmontan los vitrales uno a uno. Pueden ver la escala de la plancha. Cada plancha, pues, debía ser cargada entre 3 personas. Algunas pesaban 40 kilos, otras pesaban 60 kilos. Y fue un proceso muy lento y muy cuidadoso, que realmente me tuvo preocupado durante todo el tiempo que duró. This is the picture that represents the dismounting of the glass windows, and this phase was the one that much more worry Arquitecto Wilfredo Torres, because obviously you could not break any kind of this window, and he need 3 people for each glass window in order to remove safely all these glass windows that we remember we are talking more of 40 kilos of weight. Okay? Ok, esta es otra imagen de cómo va quedando la basílica sin los vitrales, porque los vitrales pues eran, digamos, la puerta para este trabajo, ¿no? Si no se sacaban los vitrales no se podía hacer nada, porque por vibraciones podías hacer que caigan. Es una imagen interesante en la cual se ve ya el avance del desmontaje. This is an interesting image because it shows the construction progress of the dismounting of the glass windows. Okay? El siguiente trabajo en metodología fue el poder demoler los muros que estaban a nuestro parecer mal construidos, y bueno, se hizo a mano. Los muros se tienen que demoler a mano porque no queríamos generar vibraciones molestas que pudiesen afectar la estructura, aunque sí sabíamos que la estructura está en buen estado, pero estas cosas se hacen con más control si se hacen a mano. And this picture represents the demolition of the much more affected walls, because they prefer to demolish and rebuild the much more compromised wall. Even the global structure stability was good. They prefer, in order to keep safe of all these structures, to demolish the most affected building and walls, and rebuild them. Okay, the next picture. Claro. Esta imagen, por ejemplo, muestra un proceso que fue muy complicado. Realmente lo diseñamos en la oficina, pero a la hora que tuvimos que implementarlo fue más complicado de lo que pensábamos. Estamos completando y profundizando más la cimentación. Hubo cimentación y muros que se pudieron demoler porque eran muros que no tenían mayor compromiso con la edificación misma, pero también hubieron cimentaciones y muros que no se pudieron tocar, no se debían tocar. Fue una elección proyectual. Por lo tanto, había que reforzarlos, ¿no? Hacerle un consolidamiento estructural, una consolidación estructural, y el ingeniero creyó conveniente, pues, si la cimentación estaba a menos 1.5 de profundidad, hacerla a menos 4. Y teníamos que excavar manualmente debajo de cada sección del cimiento para manualmente comenzar a rellenar con concreto. And this picture is interesting because it represents the reinforcement of the foundation, and to solve some problems, in order not to compromise the existing foundation, they decided also to excavate manually in order not to create some other damages to the structures, but on the other side they needed also to reinforce all the structures
positioning a new reinforced concrete element. Okay, the other picture. En esta imagen estamos vaciando concreto, básicamente lo mismo que se dijo en la imagen anterior. Siguiente. Sí. The picture before was the reinforcement of the foundation, as we have seen in the other picture. Okay. Y esta imagen es importante porque en la propuesta nuestra se pudo diagnosticar que uno de los problemas del edificio fueron tener una cimentación poco profunda. Después de los análisis de suelos y después de los análisis estructurales, pues se hizo un trabajo de modelación también para poder entender el comportamiento de la estructura. Eso estuvo a cargo del ingeniero estructural. Se planteó hacer cimentación profunda a menos 4,50 metros. Imagínense, la cimentación está a menos 4,50 metros y el muro que se encuentra sobre esta cimentación solamente mide 2,10 metros. O sea que la mayor parte de la estructura en este momento va a estar enterrada. Pero esto nos permite tener muros firmes que no se muevan. So this picture is very interesting because this is the representation of the basilica walls, and this is one of the most, I think, important intervention that the architect made, because we have seen that one of the biggest problems was the foundation, and the original foundation were around 60 centimeter deep, and now they built up new deeper foundation of about 2.5 meters, and the part of the wall that is out of the ground now is 2.1 meters. So they created in generally deeper foundation in order to get a higher stability of the walls, and then on the top of the walls they reposition all the big glass windows. Okay? Ok. En algún momento, cuando hicimos los trabajos de investigación y excavaciones para conocer cómo habían sido construidos estos muros que se deformaron, nos dimos cuenta que tenían una cimentación corrida de 60 centímetros de profundidad. Entonces, la nueva propuesta no iba a cometer el mismo error. La nueva propuesta era que los muros no se apoyen directamente sobre una estructura que se apoyase sobre el suelo. Los muros deberían estar colgados. ¿Por qué? Porque esto nos permite que si es que el suelo se moviera, que en realidad va a suceder, el muro no se deforme. El muro se encuentra construido sobre una estructura a modo de viga que se sostiene a su vez hacia las columnas que están ancladas a menos 4.5 de profundidad. Quiere decir que el muro está colgado sobre una estructura que la soporta, y sobre el muro están ahora nuestros vitrales. So this image represents the rebuild of the walls with the deeper foundation in concrete. Okay. Sí. Lo que conversé también en la imagen anterior es que esto se puede mostrar mejor en esta imagen, que los muros se encuentran construidos sobre una estructura de concreto, y esta estructura de concreto a su vez se encuentra anclada a unas columnas que están muy profundamente enterradas en el terreno, y que a modo de pilotes, no son pilotes, pero a modo de pilotes, trabajan de la misma forma. Es una imagen interesante, es un sistema constructivo que nos pareció el adecuado para esta obra. And these pictures represent the beam connection, the new beam connection in concrete, because in order to provide a higher stability, the architect built up a sort of concrete beams, and all the walls lean on the beams in order to distribute equally and better all the weight. Okay? Sí. Yes, we have the other picture here. Willie, did you see it?
of PixarCube? Sí, ok. Usamos el software PixarCube también para obtener rápidamente imágenes ortofotografías y poder monitorear el avance de la obra. Si bien parece un tema que no fuese crucial, es complicado mostrarle a un cliente que no es arquitecto, que no es ingeniero, cómo va avanzando tu obra. Entonces, también necesitas rápidamente tener imágenes fotográficas, aéreas, pero en realidad que sean pues de tipo métrico, ¿no? Donde puedas tú medir, donde puedas metrar, donde puedas tú demostrar el estado del avance de tu obra. Y eso fue lo que hicimos. En el anterior pudimos observar que era el estado antes de que comencemos la obra, y esta es una foto en la cual ya se demolieron todos esos techitos, esos techos que estaban interfiriendo en la lectura original de la arquitectura. Que también, digamos, se decidió retirarlos una vez que tuvimos las ortofotos, ¿no? Cuando tuvimos las ortofotos nos dimos cuenta que esto era una cosa muy desordenada y preferimos limpiar un poco los espacios para crear nuevos espacios de mejor calidad y monitoreando obviamente el estado de avance de la obra. Es muy fácil poder monitorear el estado de avance de la obra desde el aire. Okay, so we have come almost at the finish of the presentation, and this is the orthophoto extracted from the UAV data, and why they use the UAV in order to estimate the amount of the demolished part, and the UAV has been a very fast way to check daily the work in progress. Because the customer needs to see the work in progress and check it. And it's not easy for a person who is not an architect or an engineer understanding, we have to work on 300 square meters, or we have to map 500 and square meters and so on. And so the customer must see the part of the work, and he has to see the situation before and after. And so this kind of representation, thanks to the UAV of the before and the after, has been pretty useful in order to make the customer understand what was going on daily inside the construction site, all the changement and everything. ¿Me permites una palabra adicional? Sí, seguro. Yes. Sí, quería decir también de que en realidad cuando uno trabaja con un dron, el trabajo más difícil es pilotear el dron que obtener este tipo de información, pues el software lo hace casi en automático. Architect Wilfredo added that it's very difficult to pilot a UAV, a drone. Despite it's difficult to pilot a drone, extracting such kind of information, so this kind of orthophoto on the other side is very easy and very fast, because thanks to the automatization and the automatic tools of the software, is very easy, fast and convenient to extract such kind of pictures of information. So I think that we had finish our presentation. I'd like to really thank all the attendees, but I really want to thank also Architetto Wilfredo. You saw that during the presentation I call him mostly Willy because it's a very kind friend. And so Willy, thanks a lot for joining us today and to have presented your project. And once again, I would like to thank to all the attendees for today's, and we are available for Q&A, so for question and answer. Also, Willy is available to reply to all of your questions and doubt, curiosity, or something that we have missed. So, thanks a lot. Thanks again, Willy. Gracias a ustedes. Muy contento de poder mostrarles mi trabajo. Okay, and we hope that you like and you find out interesting this presentation and this information regarding the laser scanner technology. If you want to test the JAX Resolution, JRC 3D Reconstructor and PixarCube, you can test the trial of the software.
expertising all the features in real time, obviously, and in case of need of support, you can always contact us. And Willie, there's an answer for you. So thanks, James, for this question. And James was pretty, he likes pretty much the inspection tool, and he also asked if it's possible to conduce the inspection analysis onto pavement or roof, because he said that you conduct this analysis onto the wall, so onto the glass windows, so also vertical surface, but he also asked if it's possible to conduct this kind of analysis onto the floor or ceiling, also onto other kind of surfaces. Gracias por la pregunta. En realidad, este software te ofrece la oportunidad de poder hacer inspecciones sobre cualquier superficie plana o bastante plana. En realidad, tanto en vertical como en horizontal se pueden hacer este tipo de inspecciones. Se han hecho, aparte de hacerlo en los pavimentos, en los muros para ver el tema de los vitrales, también se han hecho en los pisos. Porque teníamos que entender si la deformación de los pisos obedecía a algún patrón o simplemente era una cosa desordenada. Y me parece que lo están haciendo ver en este momento. Se hizo una inspección sobre pisos, se puede hacer también una inspección sobre techos, se pueden hacer inspecciones sobre muros. En realidad te da una información maravillosa sobre deformaciones, ¿no? Que es mayormente lo que nos interesa saber para poder ver cómo es que se hacen este tipo de trabajo, ¿no? de recuperación. Por ejemplo, en esta imagen ustedes están observando cuáles han sido las deformaciones del piso. Me parece que la hice a 2 milímetros de precisión, ¿no? Entonces se puede ver cuáles son las deformaciones de pisos. Se podría haber hecho en el techo también, ojo, pero cuando pude verificar que no era necesario, ya no lo hice. En realidad es una elección del operador, ¿no? Uno como proyectista tiene que decidir qué información necesita del levantamiento en 3 dimensiones. Okay, thanks a lot, Willie, for the explanation. Yes, it's possible to make the inspection analysis onto any kind of surfaces, even it's not vertical, but also horizontal, like, for example, the floor, the roof. And the picture here, the pictures here, sorry, what you are visualizing here in the screen is the software interface that is showing you the deformation of the floor in colors. And this can be extracted automatically from the software. You can always set the depth of investigation that you want to set. You can personalize your color and so on. At the very end, you can extract a report as the one that we have seen before talking about the glass windows. And the other thing of the inspection, yes, there is another question of the inspection, is that if it's possible using, okay, understood. Thanks, Max. If it's possible, Max is asking, but if I have a drone survey, may I underline the change detection daily, for example? And yes, the answer is yes, it's possible, because you can, even you're using a drone, or also if you a UAV survey, or also if you are using, for example, a mobile survey from a mobile car, you can always run the this inspection tool in order to underline the change detection. So this inspection tool is used not only to underline the deformation in terms of structural deformation, for example, if a facade is not in plumb or something like that, but it's also used to
underline the changement in different times. So if you have a situation at time 1 or time 2, or as well to make the as-built and as-design comparison. So it's a tool that can cover different kind of need and different kind of features. So for example, structural deformation, as well as built as design analysis and change detection using different time surveying. ¿Puedo añadir algo? Sí. En realidad, el poder ser el proyectista y también ser el ejecutor de la obra te permite poder hacer un levantamiento posterior a tu intervención, que sería lo óptimo para poder monitorear los cambios que hubieron entre la fecha de inicio y la fecha de fin. Esto te sirve para hacer un monitoreo posterior y también pues para tener claro que has modificado. Por ejemplo, ver si es que se pudieron corregir algunos problemas o si es que hubieron algún tipo de inclinaciones posteriores en las estructuras, dado que hemos excavado bastante debajo de las estructuras, ¿no? Durante la obra hemos hecho algunos levantamientos y hemos visto que las estructuras no se han movido, pero sería bueno monitorearlas durante un tiempo prudencial, ¿verdad? Sí, yes, it's true. Willy added that it's very important, this theme of the change detection, especially if you want to check the result of your restoration project, because normally what it would be suggested to do is making a survey at the beginning, okay, of the as-built as it is, and then make a survey at the end of your intervention. Why? Because especially in a project like this, where most of the structure have been touched in terms of rebuild the foundation, rebuild some part of the walls, dismounting the glass windows, and so on. In a certain way, we change the stability of the church. And so, in order to check not to have create other kind of problem, and also to check if we stop the structural damages, it would be suggested to make this kind of survey at the end of the restoration and the reinforcement project. And thanks to the inspection feature, it's possible to compare these two surveys of the as-built as it is, and then after the restoration project, in order to compare the different in order to compare the different time, the different, how can I say, the different situation. And there is another questions. CAD tables extract by redrawing the point cloud, but can you extract surface and contour lines from the point cloud, not from the mesh? Okay. Thanks, John. Yes, the question is, it is possible to you have seen the redrawing of the point cloud, but it's possible to extract surfaces. And I mean surfaces in terms of complex surfaces like paraboloid or something like that, and extract also contour lines from the point cloud and the mesh. Yes, it's possible, because in the software we have different way of mesh creation. If you see here in the software, we have different possibility to create the mesh. So it does not matter if you have a very complex surface, like for example the roof of the Basilica Church. It does not matter. So you saw also before that Architetto Wilfredo create a mesh model of this complex surface. And yes, it's possible also to extract contour lines both from point cloud and from meshes. It doesn't matter if you want to extract the lines. I repeat that can be exported as polyline from mesh or from point cloud. You can extract from both of the model. You just need a 3D model to extract all this kind of information. Okay, I think that there are no other questions from the moment.
we and Willy remain at your fully total availability. You can always contact us, and we want again to thank you for the attention. So in case of need, you can contact us, and really thank you. We wish to all of you a nice morning, afternoon, or night as well. And I want to thanks again, once again, Willy, for the time of today and for the presentation of today. Muchas gracias a ustedes por su atención. Cualquier consulta, estamos a disposición para poder tener la consultoría o lo que necesiten. Estamos para ayudarnos. Y bueno, les recomiendo este software que realmente es una cosa que me ha mejorado bastante la vida. Hasta luego. Thank you. Bye bye.